Bueno, tercer bloque, por primera vez en el programa está en comunicación con nosotros el ex gobernador de Misiones, Ramón Puerta. Hola, Ramón. Buenas, un gusto en escucharlos. Bueno, te agradezco que salgas. Me costó sacarte al aire, ¿eh? Es que andamos trabajando mucho, hay que producir y hay que enfrentar esta crisis. Yo vivo de mi trabajo igual que ustedes y la cosa no es fácil. Totalmente. Ramón, recién pasamos el tema de la visita del viernes de los equipos técnicos de Sergio Massa y ¿qué evaluación haces con respecto a eso y qué te quedó? Yo soy un convencido de la necesidad de institucionalizar nuestro país y reinstitucionalizar Misiones. Cuando digo esto me refiero a que carecemos de partidos políticos. ¿Qué vamos a hablar de la independencia de los tres poderes? ¿Qué vamos a hablar de la independencia del Poder Judicial? Si ni siquiera los partidos funcionan, con la excepción, en Misiones, del PRO, de la UCR, partidos que se están organizando. Ahora nosotros, el partido más grande, el más importante a nivel nacional, y pienso yo que también a nivel local, el peronismo, tiene un gravísimo problema. Nuestra casa está ocupada y ocupa ahí adentro. Son los kirchneristas. Y tuvimos que rearmarnos en otro espacio, Unión Popular. Lo hemos hecho ya a partir del 2007 en Misiones. Sergio Massa lo hizo a partir del año pasado, 2013. Ahora, siempre que un partido se reconstruye, tiene que hacerlo detrás de un ideario. Nuestro es el ideario peronista. Tiene que hacerlo detrás de objetivos que mejoren la calidad de vida de nuestro pueblo, que den respuesta a las necesidades nacionales, provinciales, municipales. Por eso la presencia de técnicos me entusiasmó, porque yo escucho hablar mucho de marketing, de encuestas, de posturas, pero yo quiero escuchar cómo vamos a resolver los temas de la seguridad, de la inflación, del desempleo, dicho por quienes conocen la cuestión técnicamente. Y luego los políticos tenemos que llevar adelante esta propuesta. Por eso yo no solo trabajo por la reconstrucción del peronismo, que hay que hacerlo desde Unión Popular. Nosotros no tenemos que perder un minuto en sacar a los ocupas de la sede. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a hacer después que la Argentina esté nuevamente institucionalizada, y lo vamos a hacer por el camino democrático, por internas, por el camino que hemos transitado hace 30 años. Increíblemente volvimos 30 años atrás después de la supuesta década ganada. No hay partidos que funcionen. En el caso de Misiones hay dos excepciones. En el caso de la Argentina tenemos el radicalismo bastante averiado en muchas provincias. Santiago del Estero, el gobernador radical, es kirchnerista. Cobo fue candidato de Cristina. Tenemos asignaturas pendientes en muchos distritos. Pero bueno, el problema del radicalismo lo resuelven los radicales y ellos anduvieron más rápido que nosotros en reinstitucionalizarlo. Nosotros, desde el peronismo, tenemos el camino de Unión Popular, descrito los pasos que hay que dar, y luego tenemos que conformar el gran frente para gobernar, porque en soledad no lo vamos a hacer. Y amontonando jugadores, como hizo la Alianza en el 99, y bueno, a 2 años esa alianza se cayó, y a pesar de que la queríamos sostener, y habla del principal pilar que intentó sostener. Nadie dio más sustento al presidente de la Rúa que yo, hasta, diría yo, de carácter anímico. Bueno, se querían ir, el vacío lo tuvimos que cubrir nuevamente desde el peronismo. Por eso el peronismo tiene que recuperar lo que es suyo. No podemos pagar el costo del fracaso kirchnerista. Yo por ahí leo 27 años de gobierno peronista, que están locos. Hace 12 años que gobierna un esquema transversal que nació mayoritariamente del peronismo, pero fue acompañado por radicales. Gross era el presidente de la Unión Cívica Radical y es uno de los baluartes del kirchnerismo en nuestra provincia. También ese paso transversal destruyó a la izquierda. ¿Cuánta gente que se dice de izquierda hoy es multimillonaria, habla de derechos humanos y resulta que cuando hay que escuchar al que piensa distinto, lo reprimen? O lo quieren meter preso o lo persiguen. Bueno, estas son las cosas que tenemos que cambiar, por eso quedé contento de escuchar a estos 3 muchachos el día viernes, porque digo, bueno, acá el peronismo tiene no solo el candidato que mide más, que eso es muy importante, a nivel país, y también veo que a nivel provincial, sino que estamos trabajando para llegar con sustento. Ahora, nos queda un año por delante, tenemos que unir el peronismo, tenemos que armar el frente y después tenemos que gobernar.
Muy buenas tardes, señor Ramón Puerta. ¿Cómo le va? Le habla María Silva, mucho gusto. El gusto es mío, encantado de escucharte. Queríamos saber su opinión con respecto a las elecciones del kirchnerismo en el 2015, teniendo en cuenta el electorado misionero, ¿no? Mire, yo le respeto electoralmente al kirchnerismo, porque aprendí en mi propio cuero que son especialistas en dividir al opositor, dividir para reinar, que saben usar el dinero mal habido, cuando digo saben entre comillas, porque usan para comprar dirigentes, muchas veces que deben trabajar para ellos, y otras veces que deben trabajar camuflado dentro de la fuerza opositora para dividirle. Es la frase famosa, dividir para reinar. Y además, en el norte argentino, lamentablemente, y nuestra provincia está enclavada en este norte, el fraude es muy alto, muy fuerte. Por eso yo apelo a la responsabilidad, al profundo análisis que debemos hacer los opositores para juntarnos. Está bien, no podemos juntar alegremente como lo hizo la Alianza, haciendo una alianza más grande. Bueno, allá estará el pan radicalismo y acá tiene que estar el pan peronismo. Con dos polos bien fuertes de oposición, no solo vamos a darle alternativa a un pueblo que está acostumbrado a vivir en pluralismo, y no hay pluralismo si por lo menos no hay dos fuerzas. Acá estaríamos hablando ya de tres, porque enfrente está el kirchnerismo, que es una fuerza electoralmente de temer. Hoy están muy mal, las cosas andan mal, pero siempre se han amañado para dividir a la oposición y conseguir dirigentes funcionales. Entonces, por eso yo apelo a la conciencia de quienes somos opositores, y los que pensamos parecido tenemos que juntarnos. Esto de buscar siempre diferencias, esa frase dice, mi límite es fulano, mi límite es mengano, es una irresponsabilidad, una chiquilinada. Nosotros tenemos que tener límites en nuestras ideas. Los que pensamos de una manera, los que pensamos parecido, debemos juntarnos. No nos podemos juntar el agua y el aceite, porque después vemos qué pasó. El ejemplo que hay que tomar es la Alianza. A los 8 meses se rajó el Chacho. Y bueno, a los 2 años presentó la renuncia de la Rúa. Ahora están queriendo hacer una alianza más grande, la gran alianza. Bueno, allá ellos. A lo mejor consiguieron resolver estos temas. Me alegro si lo resuelven. Nosotros tenemos que agarrarnos de lo nuestro, del peronismo. Del peronismo se encarga Unión Popular, y ese eje peronista, con cabeza peronista, porque el peronismo no nació para ser pata de nadie, tenemos que construir el gran frente que dé las respuestas en Misiones y en el país. Justamente, Ramón, tocando el tema del armado provincial, no puedo evitar preguntarte, nosotros lo publicamos en nuestro diario digital misionesparatodos.com, trascendió de que uno de los visitantes asiduos de Buenos Aires y que dice venir como armador del masismo, Baldomero Cacho Álvarez, trascendió que se reunió con el vicegobernador Pasalacqua. Pero más allá de eso, y de la anécdota esa, uno ve que se rodea con ciertos dirigentes que el misionero sabe cuál es su pertenencia. ¿Cómo se hace para convivir en un armado con eso? Mire, es muy simple. Quienes tenemos en nuestra historia personal, como en mi caso y muchos otros compañeros, más de una década de oposición, yo en mi caso no tengo un minuto de kirchnerismo, tenemos que entender que hay personas que estaban en el kirchnerismo, reflexionaron, vieron de qué se trataba, rompieron, son muy valiosos. Yo valoro mucho que se hayan animado a romper. Yo, por ejemplo, no creí que Sergio Massa iba a romper, y rompió. Y bueno, la gente le reconoció votándolo. Bueno, Cacho Álvarez, a quien no conozco mucho, es misionero como yo, me acompañó en algunos actos oficiales hace muchos años, me acuerdo de uno en Los Helechos, que tengo entendido su pueblo. Bueno, él estuvo con Menem, estuvo con Duhalde, con Kirchner, y ahora se dio cuenta que haría un gran daño si no rompe con el kirchnerismo. Me alegro que haya roto. Lo único que le pido a aquellos compañeros que vienen, que no vengan muy apurados, que nos vamos a poner de acuerdo y vamos a construir la alternativa peronista. Y si por ahí tienen que pagar alguna penitencia, y bueno, es el pueblo peronista el que va a dar esa penitencia. No será más que un par de padres nuestros y listo. Está bien, está bien. Y algunos Ave Marías también, ¿no? ¿Cómo? Y algunos Ave Marías. Sí, eso lo dije en broma. En realidad, ¿qué quiero decir? Que tenemos que respetarnos todos. Los que rompieron tuvieron el valor de romper, y los que estuvimos bien informados y nunca fuimos kirchneristas, por lo menos que entiendan que esta actitud permitió que hoy el peronismo pueda volver a ser alternativa.
porque el kirchnerismo se lleva todo puesto. Ramón, vos ya tomaste la decisión de ser candidato a gobernador acompañando a Sergio Massa como candidato a presidente. Mire, yo primero voy a ayudar a armar el peronismo. Luego, no veo en el escenario un candidato que pueda superar a Sergio desde el peronismo. Ahora hay que armar el frente también. Y hay que tener, en el caso nuestro, conciencia, que siempre puede haber un candidato mejor. En mi caso, me refiero a Misiones. En el orden nacional son otros los que tienen que decidir. Hay un candidato lanzado, arrasó en el distrito más importante, lo hizo desde un frente, las encuestas lo siguen dando primero, se manifiesta peronista, no quiere pisar la sede ocupada del PJ, se parece demasiado a nosotros. Además, lo hizo desde Unión Popular, el mismo partido que lo hacemos nosotros. El único problema que tenemos es el nombre. Allá se llama Frente Renovador y acá nuestro enemigo, nuestro adversario se llama Frente Renovador. Bueno, eso la justicia lo va a resolver. Pero por eso yo siempre hablo de peronismo, de Unión Popular y del Frente. La palabra renovadora no la quiero usar porque induce a confusión. Cuando uno está en Buenos Aires y habla mal de la renovación, los peronistas se enojan y dicen, no, si a mí me gusta Sergio. Y bueno, pero yo hablo de la renovación de Misiones. Y entonces se arma un grado de confusión que tenemos que ayudar a aclarar. Son muchos problemas que hay que resolver. Y bueno, hay un año de tiempo casi, ¿no? Así es. Hay que saber sumar detrás de ideologías y de pautas bien claras, y no tenemos mucho margen. El peronismo tiene que reunificarse en Unión Popular. El peronismo tiene la suerte, que no es casualidad, yo creo que es el Altísimo está contemplando la realidad de la Argentina, y desde el peronismo y desde el radicalismo y desde otras fuerzas políticas reconstruiremos esta democracia que hoy tiene 50% de pobres en Misiones y más del 30% en el país. Después de la década ganada, entre comillas, y casi como ironía, hay más pobres, hay más indigencia, hay más inseguridad, hay más inflación, hay mucho más corrupción y lo peor de todo, hay impunidad. La última pregunta. Le hago la última pregunta, por lo menos de mi parte. ¿Cuál es su opinión con respecto a la votación de hoy, con respecto al showdown? Mire, no soy un experto en economía, pero estas cosas que están haciendo estos muchachos que hoy juegan de izquierda, ya se ha hecho en el mundo. Terminó cayendo el muro de Berlín, la Unión Soviética después de 70 años. Yo no vi que en ningún lugar del planeta haya éxito por el camino que tomó lamentablemente esta fuerza transversal que se llama kirchnerismo. Bueno, Ramón, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por darme esta oportunidad y a los misioneros que están mirando este programa, a aprovechar, a invitarlos a reconstruir la política. Bueno, gracias. Que tenga buenas tardes. Bueno, ya llegó el final del Ciudadano se Revela. ¿Llegó el final? ¿Llegó Massa? Tenés razón. ¿No te fijaste? Habíamos preguntado a la producción alguna noticia, ¿llegó Massa? No, hasta ahora son las 8 menos 3 minutos, todavía no llegó Massa. Después damos una vuelta por la ciudad a ver si lo encontramos. Cualquier cosa lo publicamos mañana. Habría que llamar a Seca Comercio, a ver si por ahí ya sabe venir. También, por supuesto. Bueno, nos vamos. Pasá los números y los mensajes una vez más. Dale, paso los números para el próximo programa, 3764-1983-64. El Facebook de nuestro programa es El Ciudadano se Revela, o bien puedes mandarnos un mail a Misiones para Todos Redacción. Bueno, gracias por todo y como dice mi amigo, no se dejen bastardear la dignidad. Nos vemos el martes que viene. Gracias.